Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 49. 17. Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. 2. Es verdad que, ahora que los objetos buenos y malos están más claramente diferenciados, el odio del niño se dirige más bien contra los últimos, mientras que su amor y sus intentos de reparación se hallan más enfocados hacia los primeros. Pero el exceso de sadismo temprano y ansiedad frena el avance de su desarrollo mental. Todo estímulo externo o interno, toda frustración real, por ejemplo, está lleno de los mayores peligros. No solo los objetos malos, sino también los buenos están así amenazados por el ello, porque todo exceso de odio y de ansiedad puede temporariamente abolir la diferenciación y dar así por resultado una pérdida del objeto bueno amado. Y no solamente la vehemencia del odio incontrolable del sujeto, sino también la de su amor, la que pone en peligro al objeto. Porque en este estadio de su desarrollo, amar un objeto y devorarlo están íntimamente relacionados. Un niño que cree, cuando su madre desaparece, que él la ha comido y destruido, ya sea por amor o por odio, se halla atormentado por la ansiedad tanto por sí mismo como por la madre. Ahora se aclara por qué en esta fase del desarrollo el yo se siente constantemente amenazado en su posesión de los objetos buenos internalizados. Está lleno de ansiedad por miedo de que tales objetos perezcan. Tanto en niños como en adultos que sufren de depresiones, he descubierto el miedo de albergar objetos moribundos o muertos, especialmente los padres, dentro de ellos y una identificación de yo con objetos en esta situación. Desde el comienzo mismo del desarrollo psíquico, hay una constante correlación entre los objetos reales y aquellos instalados dentro del yo. Es por esta razón que la ansiedad que acabo de describir se manifiesta en una exagerada fijación del niño hacia su madre o sustituta. La ausencia de la madre hace surgir ansiedad en el niño por miedo de que sea entregado a objetos malos, externos o internos, sea porque ésta muera o porque pueda transformarse en una madre mala. Ambos casos significan para él que ha perdido a su madre querida y llamará particularmente la atención sobre el hecho de que el temor a la pérdida del objeto bueno internalizado se transforma en una fuente perpetua de ansiedad por medio de que su madre real muera. Por otra parte, cualquier experiencia que sugiera la pérdida del objeto amado real estimula también el temor de perder al internalizado. Ya he dicho que mi experiencia me ha llevado a la conclusión de que la pérdida del objeto amado tiene lugar durante la fase del desarrollo en la cual el yo realiza la transición de la incorporación parcial del objeto a la total. Habiendo descrito ya la situación del yo en esa fase, me puedo expresar con mayor precisión sobre este punto. Los procesos internos que posteriormente definen como pérdida de amor y llevan a la depresión están determinados por la sensación del sujeto de haber fracasado durante el destete y en los periodos que le preceden o le siguen, en poner a salvo su buen objeto internalizado, etc., y no haberlo poseído. Una razón de su fracaso es que el yo ha sido incapaz de vencer su miedo paranoide de perseguidores internalizados. En este punto nos enfrentamos a una cuestión importante para toda nuestra teoría. Mis propias observaciones y las de muchos colegas ingleses me han llevado a la conclusión de que la influencia directa de los primeros procesos de introyección sobre el desarrollo, tanto normal como patológico, es importantísima y, en ciertos aspectos, distinta de cómo ha sido aceptada hasta ahora en los círculos psicoanalíticos. De acuerdo con nuestros puntos de vista, aún los primeros objetos incorporados forman la base del superyo e influyen en su estructura. La cuestión no es, sin duda alguna, simplemente teórica. Cuando estudiamos las relaciones del temprano yo infantil con sus objetos internalizados y con el ello, y llegamos a comprender los cambios graduales que sufren estas relaciones, logramos una visión más profunda de las situaciones específicas de ansiedad por las que pasa el yo y los mecanismos específicos de defensa que desarrolla a medida que se va organizando más y mejor. Enfocado desde este punto de vista, llegamos, en nuestra experiencia, a una comprensión
más completa de las primeras fases del desarrollo psíquico, de la estructura del superyo y de la génesis de las enfermedades psicóticas. Cuando nos ocupamos de la etiología, es esencial considerar la disposición libidinal no simplemente como tal, sino también considerarla en conexión con las primeras relaciones del sujeto con sus objetos internalizados y externos, consideración que implica una comprensión de los mecanismos de defensa desarrollados por el yo al enfrentarse con sus diversas situaciones de ansiedad. Si aceptamos este criterio de la formación del superyo, su inflexible severidad en el caso del melancólico se hace más inteligible. Las persecuciones y exigencias de los malos objetos internalizados, los ataques de esos objetos uno contra otro, especialmente aquellos objetos representados por el coito sádico de los padres, la apremiante necesidad de cumplir con las estrictas exigencias de los objetos buenos y protegerlos y aplacarlos dentro del yo, con el resultante odio del ello, la constante incertidumbre sobre la bondad de un objeto bueno, lo que hace que éste se transforme tan prontamente en uno malo. Todos estos factores se combinan para producir en el yo la sensación de ser presa de exigencias imposibles y contradictorias que surgen del interior, condición que se siente como mala conciencia. Es decir, los primeros balbuceos de la conciencia están asociados con la persecución por objetos malos. La misma expresión, el roer de la conciencia, es testimonio de la implacable persecución de la conciencia y del hecho de que es originalmente concebida como devorando a su víctima. Entre las diversas exigencias internas que contribuyen a la severidad del superyo en el melancólico, he mencionado la necesidad apremiante que existe para el yo de obedecer a las exigencias muy estrictas de los objetos buenos. Es solamente esta parte del cuadro, la crueldad de los objetos buenos, es decir, la del objeto como erigido en el yo, la que ha sido reconocida hasta ahora por la opinión analítica general como causa de la inflexible severidad del superyo en el melancólico. Pero, en mi opinión, únicamente observando la relación compleja del yo con sus objetos malos fantasiados, así como con sus objetos buenos, y observando el cuadro completo de la situación interna que he tratado de reseñar en este trabajo, podremos comprender la esclavitud a que se somete el yo cuando obedece las exhortaciones y exigencias extremadamente crueles de su objeto amado erigido dentro de él. Según he mencionado anteriormente, el yo trata de mantener separados los objetos buenos de los malos, los reales de los fantasiados. El resultado es un concepto de objetos extremadamente malos y extremadamente perfectos. Es decir, sus objetos amados son, en muchos aspectos, intensamente morales y exigentes. Al mismo tiempo, desde que el yo no puede mantener separados los objetos malos y buenos en su mente, una parte de la crueldad de los objetos malos y del ello la adjudica a los objetos buenos, y esto aumenta más la severidad de sus exigencias. Estas estrictas exigencias tienen el propósito de amparar al yo en su lucha contra sus odios incontrolables y sus malos objetos perseguidores, con los cuales el yo está parcialmente identificado. Cuanto mayor es la ansiedad por perder los objetos amados, mayor es la lucha del yo por salvarlos. Y cuanto más difícil se hace la tarea de reparación, más estrictas se vuelven las exigencias asociadas con el superyo. He tratado de demostrar que las dificultades que experimenta el yo cuando realiza la incorporación de objetos totales proceden de su aún imperfecta capacidad para dominar, por medio de sus mecanismos de defensa, los nuevos contenidos de ansiedad que surgen de este adelanto de su desarrollo. Comprendo la dificultad que hay para trazar una línea definida entre los sentimientos y contenidos de ansiedad del paranoico y del depresivo, desde que ambos están íntimamente ligados. Pero pueden distinguirse unos de otros con un criterio de diferenciación si se considera que la ansiedad de persecución está principalmente relacionada con la preservación de los buenos objetos internalizados, totales, con los cuales el yo se identifica. En este caso, que es el del depresivo, la ansiedad y los sufrimientos son de naturaleza mucho más compleja. La ansiedad, por medio de que los objetos buenos, y con ellos el yo, sean destruidos o que se encuentren en estado de desintegración, se halla entretejida
se halla entretejida con esfuerzos continuos y desesperados para salvar los objetos buenos internalizados y externos. Me parece que solo cuando el yo ha introyectado el objeto como un todo y ha logrado mejores relaciones con el mundo externo y con personas reales, es capaz de comprender ampliamente el desastre creado por su sadismo y especialmente por su canibalismo, y sentirse apenado por ello. Este dolor se relaciona no solo en el pasado, sino también en el presente, puesto que en este temprano estadio del desarrollo el sadismo está en su apogeo. Se necesita una mayor identificación con el objeto amado. El yo se encuentra entonces enfrentado con el hecho psíquico de que sus objetos de amor se encuentran destruidos en trozos y la desesperación, remordimiento y ansiedad que se derivan de este reconocimiento forman la base de numerosas situaciones de ansiedad, entre las que citaré. Cómo juntar los trozos de manera correcta y a su debido tiempo. Cómo recoger los trozos buenos y deshacerse de los malos. Cómo hacer revivir el objeto una vez que se han juntado los trozos y ver esta tarea obstaculizada por los objetos malos y por el propio odio. Las situaciones de ansiedad de este tipo son las que he encontrado en el fondo no solo de la depresión, sino también de toda inhibición para el trabajo. Las tentativas de salvar el objeto amado, de repararlo y restaurarlo, tentativas que en estado de depresión están unidas con la desesperación, desde que el yo duda de su capacidad para efectuar tal restauración, son los factores determinantes en toda sublimación y en el desarrollo total del yo. En relación con esto, solo mencionaré la importancia específica que tiene para la sublimación la forma en que se haya reducido el objeto amado en trozos y el esfuerzo por juntarlos en un objeto perfecto que está en pedazos. Es un objeto perfecto que está en pedazos. Así, la reparación presupone la necesidad de embellecerlo y perfeccionarlo. La idea de perfección es, además, tan apremiante porque refuta la idea de desintegración. En algunos pacientes que se han alejado de su madre por odio o desagrado y que han usado otros mecanismos para separarse de ella, he encontrado, sin embargo, que existía en sus espíritus un hermoso cuadro de la madre, pero sentido solo como el cuadro de ella y no como una realidad. El objeto real no era atractivo. En realidad, una persona dañada, incurable y por consiguiente temida. El cuadro hermoso había sido disociado del objeto real, pero no se había renunciado nunca a él y jugaba un papel importante en los modos específicos de su sublimación. Parece que el deseo de perfección está arraigado en la ansiedad depresiva de desintegración, que es así de gran importancia en todas las sublimaciones. Como he señalado anteriormente, el niño llega a la comprensión de su amor por un objeto bueno, total y además real, junto con un sentimiento de culpa abrumador hacia él. La identificación total con el objeto, basada en la atracción libidinal, primero hacia el pecho, después a toda la persona, va pareja con su ansiedad por él, por su desintegración, con culpabilidad y remordimiento, con un sentido de responsabilidad para conservarlo intacto contra los perseguidores y el ello, y con una tristeza relacionada con la idea de una pérdida inevitable del mismo. Estas emociones, conscientes o inconscientes, son, en mi opinión, uno de los elementos fundamentales de los sentimientos llamados amor. Podemos decir que estamos familiarizados con los autorreproches del depresivo, que representan reproches contra el objeto. Pero, según mi criterio, el odio del yo hacia el ello, que es importantísimo en esta fase, explica aún más sus sentimientos de desvalorización y desesperación que los reproches hacia el objeto. He encontrado a menudo que estos reproches y el odio contra los objetos malos sufren secundariamente un aumento para enmascarar el odio frente al ello, que es todavía más insoportable. En último análisis, es el conocimiento inconsciente del yo de que el odio, así como el amor, existe también allí, y que en cualquier momento puede llegar a dominar la ansiedad del yo de ser arrastrado por el ello, destruyendo así el objeto amado, lo que provoca el dolor, los sentimientos de culpa y la desesperación que forman la base de la tristeza. Esta ansiedad es también responsable de la duda acerca de la bondad del objeto amado. Según ha puntualizado Freud, la duda es, en realidad,
la duda de nuestro propio amor. Y el hombre que duda de su amor puede, o más bien tiene que dudar de todas las cosas. Yo diría que el paranoico ha introyectado también un objeto real y total, pero no ha podido llegar a una identificación completa con él, o habiendo llegado a esta, no ha podido mantenerla. Mencionaré unas cuantas razones responsables de este fracaso. La ansiedad de persecución es demasiado grande. Hay sospechas y ansiedades de naturaleza fantástica que dificultan una completa y estable introyección de un objeto bueno y real. Habiendo sido introyectado como tal, hay poca capacidad para conservarlo como objeto bueno, puesto que dudas y sospechas de todas clases harán que el objeto amado se torne pronto en un perseguidor. Así, su relación con los objetos totales y con el mundo real está todavía influida por su primera relación con objetos parciales internalizados y con esos respectivamente como perseguidores, y puede ceder otra vez a estos últimos. Me parece que es característico del paranoico que, aunque desarrolle un fuerte y agudo poder de observación del mundo externo y de los objetos reales, a causa de su ansiedad de persecución y sus sospechas, esta observación y su sentido de la realidad están sin embargo falseados, puesto que su ansiedad de persecución hace que mire a la gente principalmente desde el punto de vista de si son perseguidores o no. Donde la ansiedad de persecución por el yo se halla en camino ascendente, no son posibles ni una identificación completa y estable con otro objeto, en el sentido de considerarlo y comprenderlo como realmente es, ni una capacidad plena para el amor. Otra razón importante por la cual el paranoico no puede mantener su relación de objeto total es que mientras las ansiedades de persecución y la ansiedad por sí misma están todavía operando tan fuertemente, no puede soportar el peso adicional de ansiedades por un objeto amado, por los sentimientos de culpa y remordimientos que acompañan esta posición depresiva. Además, en esta posición puede hacer mucho menos uso de la proyección, por temor de expulsar sus objetos buenos y de este modo perderlos, y por otra parte, por temor a dañar objetos externos buenos al expulsar de su interior lo que es malo.